Consuelo se levantaba a las 4:30 de la mañana desde hacía 32 años. Ordeñaba, vendía, guardaba, construía. Con esas manos, pagó cada ladrillo de esa casa. Con esas manos, crió al hijo que después miraría al suelo mientras su esposa le decía a su madre que se fuera. Con esas manos, acarició por última vez a Paloma antes de salir por esa puerta con una bolsa de lona y la cabeza en alto. 32 años de trabajo. 32 años de silencio. 32 años de una mujer que nunca pidió nada para ella misma. Pero hay algo que nadie le contó a esa nuera antes de echarla. Que el silencio de una mujer como Consuelo no es resignación. Es paciencia. Y la paciencia, cuando se acaba, cobra todo junto. No más por curioso, ¿vas a ser del 90% que se va sin suscribirse o del 10% que sí tiene tantita madre? Like, suscríbete y comenta yo sí. Te juro que la historia se pone más buena y luego no quiero ver llantos. Y esta es la historia de esas manos, de esa casa y de una mañana tranquila que nadie en esa familia olvidará jamás. Las 4:30 de la mañana olían a pasto húmedo y a café negro. Consuelo, viuda de Reyes, llevaba 32 años despertando antes que el sol, antes que los pájaros, antes que cualquier alma en el vecindario. Se ponía el delantal de cuadritos azules, el mismo que había remendado tantas veces, que ya casi no quedaba tela original, y salía al corral sin encender las luces de la casa. No las necesitaba. Sus pies conocían cada piedra del camino, cada raíz que sobresalía del suelo, cada desnivel entre la cocina y la puerta del corral. Paloma la escuchó llegar antes de verla. La vaca levantó la cabeza desde su rincón de siempre, movió las orejas 2 veces y soltó ese sonido bajo y suave que solo hacía cuando era ella. No cuando llegaba Eduardo, no cuando se asomaba algún vecino, solo cuando escuchaba el arrastre específico de esas chanclas viejas sobre el pasto mojado. «Buenos días, vieja», murmuró Consuelo, pasando la mano por el lomo oscuro de la vaca. Paloma respondió con un golpe suave de cabeza contra su hombro. El ritual de cada mañana comenzó igual que siempre. El balde de zinc colocado con cuidado bajo el vientre de la vaca, las manos de Consuelo encontrando su ritmo conocido, la leche cayendo en chorros blancos y espesos, que llenaban el corral de ese olor denso y cálido que ya era, para ella, el olor de la vida misma. 32 años ordeñando. 32 años de ese sonido. Ya no lo escuchaba. Era parte de ella, como la respiración. Aurelio apareció con 2 tazas cuando el balde tenía ya la mitad. No dijo nada. Nunca decía nada a esa hora. Solo se sentaba en el banco de madera junto a la pared del corral, le extendía una taza a su esposa y tomaba su café mirando cómo amanecía sobre los tejados del vecindario. Llevaban 41 años casados y todavía compartían ese silencio de las mañanas como si fuera el lugar más cómodo del mundo. ¿Ya firmaste los papeles del predial, Consuelo?, preguntó él después de un rato, la voz todavía ronca. «Todo está en orden», Aurelio respondió ella sin levantar la vista del balde. «Todo a nuestro nombre, como siempre». Él asintió y volvió a su silencio. Consuelo miró de reojo la casa. La habían construido ladrillo por ladrillo con el dinero de la leche, con las madrugadas, con los inviernos fríos y los veranos que rajaban las manos. Cada cuarto tenía historia. La cocina amplia que tanto le había costado. El cuarto de Eduardo que pintaron de azul cuando nació. La barda del fondo que Aurelio levantó solo un verano que casi lo mata del calor. 12 años llevamos juntos, Paloma le dijo a la vaca en voz baja. Tú y yo sabemos lo que vale esta casa. Paloma movió la cola. Fue entonces cuando Consuelo levantó la vista hacia la ventana del cuarto principal y vio la silueta de Verónica observándolas desde adentro, quieta, con los brazos cruzados, los ojos fijos en el corral con una expresión que Consuelo no supo nombrar en ese momento, pero que Paloma sí reconoció. La vaca dejó de moverse un instante, tensó el lomo bajo sus manos y clavó la mirada en esa ventana con las pupilas oscuras y quietas de quien lleva años aprendiendo a distinguir quién llega a dar y quién llega a quitar.
Consuelo acarició su lomo para calmarla. Ya le susurró, ya. Pero esa mañana tranquila sería la última vez que se sentiría completamente segura en su propio corral. Porque adentro de esa casa, detrás de esa ventana, Verónica ya había tomado una decisión que llevaba meses guardando, esperando únicamente el momento exacto para soltarla. A las 7 de la mañana, la cocina de Consuelo olía a frijoles de olla y a tortillas recién hechas. Era el mismo desayuno de siempre, el mismo que había preparado durante décadas para su esposo, para su hijo, para cualquier visita que apareciera sin avisar. Sus manos trabajaban solas mientras su mente todavía estaba en el corral, en el lomo tibio de Paloma, en ese silencio compartido con Aurelio antes de que el mundo despertara. Verónica entró a la cocina 10 minutos después. Venía peinada, perfumada y con el teléfono en la mano como si fuera una extensión de su cuerpo. Se sentó a la mesa sin saludar, sin mirar a su suegra, sin soltar el aparato. Deslizaba la pantalla con el pulgar en ese movimiento mecánico que Consuelo nunca había entendido del todo, como si ahí adentro hubiera algo más importante que la persona de carne y hueso, que estaba a 2 metros preparándole el desayuno. «Buenos días, Verónica», dijo Consuelo, colocando un plato frente a ella. «¿Mm?», respondió la otra, sin levantar la vista. Aurelio llegó poco después, con el paso lento de sus 68 años y el periódico doblado bajo el brazo. Se dirigió a la cafetera, sirvió su taza y se dio la vuelta para sentarse en su lugar de siempre, el extremo de la mesa junto a la ventana. Don Aurelio, dijo Verónica entonces, y algo en el tono hizo que Consuelo dejara de revolver los frijoles. La cocina se siente muy cargada con tanta gente a esta hora. Tal vez usted podría desayunar afuera, ¿no? Con el fresco. No era una pregunta. Aurelio se detuvo con la taza a medio camino. Miró a su nuera. Luego miró a su esposa. Consuelo tenía los ojos fijos en la olla, la cuchara quieta, la espalda demasiado recta. Él dejó la taza sobre la barra, tomó su periódico y salió a la sala sin decir una sola palabra. Verónica volvió a su teléfono como si nada hubiera pasado. Consuelo siguió revolviendo los frijoles. 1 vuelta, 2 vueltas, 3. Contó en silencio hasta que el apretón en el pecho se aflojó lo suficiente para respirar con normalidad. Unos minutos después, Verónica dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Entrelazó los dedos con esa calma estudiada que siempre ponía nerviosa a Consuelo sin que pudiera explicar bien por qué. «Suegra, quería preguntarle algo». La voz era dulce, demasiado dulce. «¿Los papeles de la casa están al corriente?» Eduardo me comentó que había que renovar no sé qué trámite del notario. «Todo está en orden», respondió Consuelo sin girarse. «¿Pero usted tiene los documentos aquí? ¿O están en alguna caja, guardados?» «En orden, Verónica». Esta vez sí se dio la vuelta y sostuvo la mirada de su nuera con una serenidad que llevaba años practicando. «No tienes de qué preocuparte», Verónica sonrió. Una sonrisa breve, controlada, que no llegó a los ojos. «Claro, suegra». Solo por saber. Hubo un silencio. Desde afuera, en el corral, Paloma soltó un mugido largo y grave, como si hubiera escuchado cada palabra. Fue entonces cuando Verónica, mirando su teléfono de nuevo, dijo casi en voz baja, como si fuera un pensamiento en voz alta: «Vi un departamentito muy bonito por el Mercado Hidalgo. Pequeño, pero acogedor. Para personas mayores que ya no necesitan tanto espacio ni tanto trabajo». Consuelo no respondió. Apagó el fuego de los frijoles, se limpió las manos en el delantal y salió de la cocina con paso tranquilo. Pero en el bolsillo de ese delantal, sus dedos habían encontrado el rosario de madera que siempre cargaba, y lo apretaban tan fuerte que las cuentas le dejaron marca en la palma. 3 días después, Verónica ya no insinuaría. Esa tarde esperó a que don Aurelio saliera al jardín. Cerró la puerta de la cocina y le habló a Consuelo con una voz que la anciana nunca le había escuchado antes. Una voz sin azúcar, sin rodeos, sin la sonrisa. Fue un martes de marzo, a las 4 de la tarde, cuando Verónica cerró la puerta de la cocina. El sonido del pestillo fue suave, casi amable.
pero Consuelo lo escuchó como si fuera el cierre de algo mucho más grande que una puerta de madera. «Suegra, necesito que hablemos». Verónica estaba de pie junto a la alacena, con los brazos cruzados y esa postura que usaba cuando ya había decidido algo, y solo estaba esperando que el mundo se acomodara a su decisión. «Eduardo y yo hemos pensado mucho en esto. Necesitamos nuestro espacio. Como familia, como pareja. Usted lo entiende, ¿verdad?» Consuelo estaba sentada a la mesa. Tenía las manos sobre el mantel de plástico con flores amarillas que había comprado en el mercado hacía 15 años. Lo miró un momento antes de responder. «¿Eduardo sabe esto?» «Lo hablamos juntos», dijo Verónica. «Quiero escuchárselo a él». Hubo una pausa. Verónica abrió la puerta y llamó a su esposo con ese tono que no admitía dilación. Eduardo apareció en el umbral con los hombros caídos y los ojos buscando cualquier lugar de la habitación que no fuera el rostro de su madre. «Mamá», empezó, y ya en esa primera sílaba Consuelo supo todo. «Es que necesitamos espacio. Tú entiendes, ¿verdad? Es que ya somos una familia y...» «Está bien, hijo». Eduardo parpadeó. «¿Cómo? ¿Que está bien?» Consuelo se levantó de la silla con la lentitud tranquila de alguien que no tiene prisa porque ya sabe lo que viene. «Dame una hora para arreglar mis cosas». Verónica no esperaba eso. Por un segundo, algo cruzó su rostro, no culpa, sino la incomodidad breve de quien esperaba resistencia y no sabe qué hacer sin ella. Eduardo abrió la boca, la cerró y salió de la cocina sin decir nada más. Consuelo estaba doblando su delantal de cuadritos azules cuando Aurelio entró. No preguntó nada. No necesitaba hacerlo. Se acercó despacio. Le tomó las manos entre las suyas, esas manos grandes y ásperas de hombre que había trabajado la tierra toda su vida, y se inclinó para decirle algo al oído. Nadie supo qué le dijo, pero Consuelo, que tenía los ojos brillantes de lágrimas que no iban a caer, de pronto curvó los labios en algo que no debería haber sido posible en ese momento. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, como la de alguien que acaba de recordar que tiene un as guardado en el bolsillo. Salió con una bolsa de lona, el rosario en la mano y los pasos firmes. Antes de llegar a la puerta principal, torció hacia el corral. Paloma la vio venir y empezó a moverse, inquieta, como si oliera algo que no estaba bien. Consuelo abrió el portillo de madera, entró y rodeó con los brazos el cuello grueso y tibio de la vaca. Paloma no se movió. Bajó la cabeza despacio sobre el hombro de la anciana y se quedó así, quieta, respirando. «Cuídate», Paloma le susurró Consuelo contra su oreja. «Voy a volver, y cuando vuelva, vamos a ordeñar juntas como siempre. ¿Me escuchas, vieja?» La vaca exhaló un aliento cálido y largo. Consuelo salió del corral, cerró el portillo con cuidado y caminó hacia la puerta de la calle sin girarse. Detrás de ella, Paloma se acercó a la valla de madera y la siguió con los ojos hasta que dobló la esquina y desapareció. Entonces, soltó un mugido. Uno solo. Largo, grave y sostenido, como un adiós que no había pedido dar. Esa noche, mientras Consuelo acomodaba sus pocas cosas en casa de su hermana, del otro lado de la ciudad, Verónica tomó un balde, cruzó el patio con paso decidido y entró al corral de Paloma por primera vez. La vaca la miró y no se movió. A las 5 de la mañana, Verónica descubrió que ordeñar una vaca no era como lo había visto en los videos. Se había levantado con la determinación práctica de quien decide resolver un problema doméstico antes del desayuno. Buscó en el teléfono durante 10 minutos la noche anterior, vio 3 tutoriales y llegó al corral con el balde de zinc y la certeza de que cualquier cosa que una señora de 65 años pudiera hacer, ella podía hacerla mejor y más rápido. Paloma la escuchó llegar. No movió las orejas, no se acercó. Siguió de pie en su rincón, masticando despacio, con esa expresión impasible que tienen las vacas viejas que ya han visto demasiado como para sorprenderse de nada. «Ándale, vaca», dijo Verónica, colocando el balde bajo el vientre del animal con un golpe seco. «A trabajar».
Paloma no se movió. Verónica intentó reproducir el movimiento que había visto en los videos. Sus manos no encontraron el ritmo. Sus dedos no sabían dónde aplicar la presión ni cuándo soltarla. La vaca aguantó el intento durante aproximadamente 40 segundos antes de dar un paso lateral, despacio, sin brusquedad, con la tranquilidad monumental de quien simplemente decide no participar. El balde quedó vacío. Verónica lo intentó 3 veces más. En la cuarta, Paloma giró la cabeza y la miró con esos ojos oscuros y profundos que las vacas tienen para observar a los humanos cuando los humanos creen que no están siendo observados. No había agresión en esa mirada. Solo una especie de juicio silencioso, sereno y definitivo. «¡Maldita sea!», murmuró Verónica, limpiándose las manos en el pantalón. Desde la ventana del cuarto de servicio, don Aurelio observó toda la escena con el café en la mano y sin cambiar la expresión del rostro. Paloma no había tocado el heno desde la noche anterior. El agua del bebedero seguía al mismo nivel que al amanecer. La vaca permanecía de pie mirando hacia la puerta del corral, exactamente hacia el punto por donde Consuelo había salido el día anterior. Con esa fijeza tranquila de los animales, que no entienden de explicaciones pero sí entienden de ausencias. A las 8 de la mañana, Verónica llamó a Eduardo. «Esta vaca no sirve para nada», dijo, sin preámbulo. «No da leche, no come, y me mira como si fuera yo la que está haciendo algo mal. Es un gasto, Eduardo, no un negocio. La vendo esta semana». Eduardo respondió algo desde el otro lado. Verónica colgó antes de que terminara. Don Aurelio escuchó esa última parte desde el pasillo. Se metió al cuarto, abrió el cajón de la mesita de noche y sacó un cuaderno de pasta dura color café que nadie en esa casa sabía que existía. Lo abrió en la primera página con fecha escrita arriba. Tomó el lápiz que guardaba junto a él y escribió con letra pareja y clara, como quien lleva un registro que sabe que alguien más leerá algún día. Miércoles, 8:10 de la mañana. Verónica decide vender a Paloma sin consultar a nadie. Dice, «La vendo esta semana». Paloma lleva un día sin comer desde que echaron a Consuelo. Cerró el cuaderno. Lo guardó de nuevo en el cajón, debajo de una Biblia vieja, y 3 cartas amarillentas que llevaban años ahí. Luego se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando el techo un momento, con esa quietud de los hombres que han aprendido que el momento de hablar no siempre es el momento en que uno tiene ganas de gritar. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y la luz del cuarto de Verónica se apagó, don Aurelio sacó un teléfono viejo de entre la ropa del ropero, un aparato pequeño de los que ya casi nadie usaba, con la pantalla rayada y la carcasa gris descolorida. Marcó un número de memoria. Esperó 2 tonos. La voz al otro lado contestó con sorpresa genuina. «¿Don Aurelio? ¿Usted? ¿A esta hora?» «Ya era hora de llamarte», Refugio dijo el viejo, en voz baja. «¿Cuándo nos podemos ver?» Las 11 de la noche en la casa de Guadalajara olían a silencio y a decisiones tomadas demasiado tarde. Don Aurelio esperó. Era bueno esperando. 41 años de matrimonio con una mujer madrugadora le habían enseñado que la paciencia no era debilidad, sino precisión. Saber exactamente cuánto tiempo hay que aguantar antes de moverse. Cuando la línea de luz bajo la puerta del cuarto principal desapareció, contó hasta 100, despacio. Luego sacó el teléfono viejo del ropero. Consuelo contestó al primer tono. No dormía. «¿Cómo estás, vieja?», preguntó él, la voz apenas por encima de un susurro. «Extraño el olor de la leche por las mañanas, Aurelio». Él miró por la ventana hacia el corral oscuro donde Paloma era apenas una sombra quieta entre las sombras. «Ella también te extraña», dijo. «No ha comido nada desde que te fuiste». Hubo un silencio breve, del tipo que entre 2 personas que llevan décadas juntas dice más que cualquier palabra. «¿Y Verónica?», preguntó Consuelo. «Intentó ordeñarla esta mañana». Don Aurelio hizo una pausa. Paloma no le dio ni una gota. Del otro lado de la línea llegó algo que en 41 años él había aprendido a reconocer. El sonido de su esposa conteniendo una carcajada. «Lo anoté en el cuaderno», continuó él. «Con hora y fecha.
Ya van 4 páginas. Bien. La voz de Consuelo cambió entonces, se volvió más firme, más baja, la voz de quien habla de cosas importantes. ¿Llamaste a refugio? Esta tarde, ya está listo. ¿Sabe lo que tiene que hacer cuando llegue a ver la vaca? ¿Y el licenciado Fuentes? Le mandé mensaje. Tiene todo el expediente desde hace 3 meses. Solo está esperando la señal. Otro silencio. Esta vez Consuelo fue quien lo rompió. Aurelio. ¿Cuándo fue que supiste que esto iba a pasar? Don Aurelio pensó en la respuesta antes de darla. Pensó en aquella tarde de septiembre, 6 meses atrás, cuando encontró a Verónica revisando los cajones del escritorio, mientras él fingía dormir. Pensó en las preguntas sobre el notario, en los comentarios sobre el espacio, en esa manera que tenía su nuera de mirar la casa como si ya estuviera calculando su precio por metro cuadrado. Cuando empezó a preguntar por los papeles por segunda vez en una semana, respondió: la primera vez puede ser curiosidad, la segunda vez es un plan. Yo lo supe antes, dijo Consuelo, con esa serenidad suya que a veces lo dejaba sin palabras. Lo supe el día que llegó a esta casa y nunca le preguntó a Paloma cómo se llamaba. Don Aurelio no respondió de inmediato. Afuera, la vaca se movió levemente en el corral, como si hubiera escuchado su nombre. Lo de Paloma va a funcionar, dijo él finalmente. Cuando Verónica la ponga en venta, Refugio va a ser el primero en llamar. Y lo que escuche en esa visita va a quedar grabado junto con todo lo demás. ¿Lo sabe Refugio? Sabe exactamente para qué viene. Y viene con gusto, Consuelo. Hizo una pausa. Te tiene mucho aprecio, esa es la verdad. Dile que le mando un saludo. Se lo digo. Antes de colgar, Consuelo preguntó una cosa más, en voz tan baja que don Aurelio tuvo que apretar el teléfono contra la oreja. ¿Crees que Eduardo va a entender cuando todo esto pase? Don Aurelio miró la puerta cerrada del cuarto de su hijo al fondo del pasillo. La luz estaba apagada. La casa entera dormía sin saber nada. Creo que nuestro hijo todavía tiene corazón, dijo. Solo que está muy enterrado, pero ya va a aparecer. Colgaron sin despedirse de manera formal, como siempre lo habían hecho, porque entre ellos las despedidas nunca habían sido necesarias. Don Aurelio guardó el teléfono, se recostó en la cama con la ropa puesta y cruzó los brazos sobre el pecho con la quietud de un hombre que ha revisado su plan por última vez y no encontró ningún error. Al día siguiente, Verónica publicó el anuncio de venta de Paloma en 3 grupos de compraventa del municipio. A las 2 horas, alguien llamó. Un hombre mayor, con voz tranquila, que dijo llamarse Refugio y que quería ver a la vaca ese mismo fin de semana. Verónica sonrió y anotó el nombre en su agenda. Don Refugio llegó puntual, como siempre había hecho en sus 62 años de vida. Camisa de manga larga, bien planchada, sombrero de palma en la mano, botas limpias que no eran nuevas pero estaban bien cuidadas. Verónica lo recibió en la puerta con su sonrisa de ocasiones importantes y lo hizo pasar al patio con ese ademán amplio que usaba cuando quería que un espacio pareciera más suyo de lo que era. Gracias por venir, don Refugio. La vaca está por aquí atrás. Con permiso, señora. El hombre saludó con una inclinación breve, recorrió el patio con ojos tranquilos y encontró a don Aurelio de pie junto a la pared del corredor. Los 2 hombres se miraron un segundo. Don Refugio levantó apenas las cejas. Don Aurelio bajó la cabeza 1 centímetro. Un saludo completo en el idioma silencioso de los hombres que llevan décadas entendiéndose sin necesidad de palabras. Verónica no vio nada de eso. Ya estaba caminando hacia el corral. Paloma los escuchó llegar y se puso de lado, con esa postura suya de estatua vieja que había perfeccionado en los últimos días. Don Refugio se acercó con paso lento, la mano extendida a media altura, como quien se acerca a tiro a un animal con respeto y experiencia. Bonita vaca, dijo, examinándola con ojos de hombre que conoce el campo. ¿Cuántos años tiene? 14, respondió Verónica. Ya está mayor, pero todavía debería dar leche. El problema es que se puso difícil últimamente. ¿Difícil cómo? No deja que nadie la ordeñe. Verónica hizo un gesto vago con la mano.
Caprichos de animal viejo. Don Refugio asintió despacio, sin apartar los ojos de la vaca. Paloma lo miraba con esa mirada suya de juicio tranquilo. No se alejó. No tensó el lomo. Solo lo observó con una especie de neutralidad cautelosa, muy distinta a la inmovilidad dura que usaba con Verónica. ¿Y la casa?, preguntó don Refugio entonces, en el tono casual de quien hace conversación. ¿Llevan mucho tiempo aquí? Verónica no dudó. Era exactamente el tipo de pregunta que le gustaba responder. Bastante dijo, con esa soltura de quien ya considera suyo lo que todavía no lo es. De hecho, estamos pensando en hacer cambios pronto. Modernizar. Esta propiedad tiene mucho potencial, ¿sabe? Ya tenemos un comprador interesado. Buena zona, buen precio. Se encogió levemente de hombros. El rancho y los animales son un estorbo para lo que queremos hacer. Don Refugio asintió de nuevo. Desde el corredor, don Aurelio metió la mano al bolsillo del pantalón y apretó el cuaderno que llevaba consigo desde hacía días. Cada palabra que Verónica acababa de decir quedaba flotando en el aire de la tarde como algo que ya no podía deshacerse. Don Refugio rodeó a Paloma una vez, se agachó para revisar las patas con movimientos de experto, se incorporó y se limpió las manos en el pantalón. «Mire, señora, se lo agradezco mucho», dijo, con toda la cortesía del mundo. «Pero la vaca está muy vieja para lo que yo necesito. No me conviene el negocio». Verónica frunció el ceño apenas un segundo antes de recomponer la sonrisa. «Qué lástima». «Bueno, si conoce a alguien interesado». «Claro que sí. Le aviso». Los dos hombres caminaron juntos hacia la salida, un paso por delante de Verónica, que se había quedado mirando a Paloma con expresión de fastidio. En el zaguán, don Refugio extendió la mano para despedirse de don Aurelio. Un apretón firme, de los de antes. Y en ese apretón, un papel doblado en 4 pasó de una palma a la otra con la discreción de quien ha practicado ese movimiento, o simplemente ha vivido suficiente para saber cuándo hacerlo sin que nadie lo vea. Don Aurelio no lo sacó hasta que estuvo solo en su cuarto, con la puerta cerrada. Decía solo 4 palabras y un número de teléfono. El licenciado ya confirmó. Esa noche, mientras guardaba el papel doblado entre las páginas del cuaderno café, escuchó los pasos de Verónica acercarse por el pasillo. Pasos rápidos, decididos, con ese ritmo que él ya reconocía como el preludio de algo que no iba a gustarle. La puerta se abrió sin que ella tocara. Don Aurelio dijo: «Verónica», con una sonrisa que no llegaba a los ojos y un folder blanco en la mano. «Necesito que firme unos papeles esta noche. Es solo un trámite. No le va a llevar ni 5 minutos». El folder era blanco y tenía 3 hojas adentro. Don Aurelio lo sabía porque Verónica lo había dejado sobre la mesa con esa casualidad fingida de quien quiere que parezca un asunto menor. Y él había contado el grosor con la mirada antes de que ella siquiera abriera la boca. «Son unos trámites del notario», dijo ella, sentándose frente a él con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Cosas de rutina que hay que renovar». Eduardo ya firmó el suyo. Eduardo estaba sentado en el extremo opuesto de la mesa, con un vaso de agua que no había tocado y los ojos en algún punto indefinido entre la superficie de madera y el suelo. Don Aurelio no respondió de inmediato. Extendió la mano, tomó el folder y lo abrió. Se puso los lentes despacio, con ese movimiento suyo de hombre que no tiene prisa porque sabe que la prisa es exactamente lo que la otra persona necesita de él. Leyó la primera hoja, la segunda, la tercera, con los labios quietos, con la respiración pareja, con la misma concentración que había usado décadas atrás, para revisar cada contrato antes de firmar cualquier cosa. Verónica tamborileó los dedos una vez sobre la mesa. Se detuvo. Eduardo levantó la vista hacia su padre, y luego la bajó de nuevo. Don Aurelio terminó de leer. «Donos de paz, nas». Juntó las hojas con cuidado, las alineó, las volvió a meter en el folder. Tomó el bolígrafo que Verónica había dejado junto al vaso de agua. Lo sostuvo entre los dedos un momento, con la punta hacia arriba, mirando la tapa azul de plástico como si fuera un objeto interesante. Luego lo colocó sobre la mesa. «No puedo firmar esto esta noche, Verónica».
El silencio que siguió duró exactamente lo que tarda una persona en procesar que las cosas no van a salir como planeó. ¿Cómo que no puede? La voz de ella seguía controlada, pero apenas. Le dije que es un trámite de rutina. Solo necesitamos su firma para... Necesito que mi esposa lo revise primero. Don Aurelio la miró con esa calma suya que no era frialdad, sino algo más antiguo y más sólido. Esta casa está a nombre de los dos. Cualquier trámite que la involucre requiere que ella también lo vea. Eso lo sabe cualquier notario. Fue entonces cuando la sonrisa de Verónica se terminó. No de golpe, sino como se apaga una vela en un cuarto sin viento. Despacio, sin drama, sin que quede nada después. Doña Consuelo ya no vive aquí, dijo. Y la voz había cambiado de textura por completo, como tela que se da vuelta y muestra el revés áspero. Ella no tiene nada que ver con esto. Usted sabe perfectamente que sigue siendo mi esposa, interrumpió don Aurelio sin levantar la voz, y sigue siendo dueña de esta casa. Eso no cambia porque ya no duerma en este cuarto. Verónica se puso de pie. El banco raspó el piso con un sonido brusco. Usted está haciendo esto difícil a propósito. Estoy haciendo esto como corresponde, respondió él. Eduardo no había dicho una sola palabra en todo ese tiempo, pero algo había pasado en su cara durante esos últimos 3 minutos. Algo lento y casi imperceptible, como cuando el hielo empieza a ceder no por un golpe, sino por el simple peso acumulado del tiempo. Miraba a su padre. No al suelo, no a la mesa, a su padre. Verónica recogió el folder con un movimiento seco, lo apretó contra el pecho y salió del comedor sin despedirse. Sus pasos se perdieron por el pasillo. Don Aurelio se quitó los lentes y los dobló con calma. Miró a su hijo. Eduardo seguía sentado, con el vaso de agua intacto y las manos abiertas sobre la mesa como si no supiera bien qué hacer con ellas. Papá dijo en voz baja, «Yo lo siento». Don Aurelio no respondió. Simplemente puso una mano sobre el hombro de su hijo. La apretó una vez y se levantó de la mesa. Esa noche, Eduardo no durmió. A las 2 de la madrugada, cuando la casa llevaba horas en silencio, escuchó a través de la pared el sonido inconfundible de Verónica, hablando por teléfono en voz baja. Alcanzó a oír 2 frases sueltas antes de que ella bajara más la voz. «No me importa cómo lo hagas. Necesito esos papeles firmados antes del jueves». Eduardo se sentó en el borde de la cama en la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo, pensó en su madre. Llamó al timbre 3 veces antes de que se encendiera la luz del pasillo. Eduardo estaba parado frente a la puerta de la casa de su tía Remedios, con las llaves del coche todavía en la mano, el cabello revuelto, y esa expresión de los hombres que han manejado 20 minutos con el piloto automático, porque la cabeza estaba en otro lugar completamente distinto. La puerta se abrió. Consuelo estaba ahí, con la bata de flores que llevaba de noche, y el cabello suelto y blanco sobre los hombros. Lo miró un segundo, no con sorpresa, no con reproche, con esa mirada de madre que ya sabe todo lo que su hijo va a decir antes de que abra la boca. «Entra, hijo». Eduardo entró. Se sentaron a la mesa de la cocina pequeña, bajo la luz amarilla del foco sin pantalla, con 2 tazas de té que Consuelo preparó sin preguntarle si quería. Le puso azúcar, porque sabía que siempre había querido azúcar, aunque de adulto fingiera que no. Eduardo habló durante 20 minutos sin parar. Le contó todo, desde el principio, desde mucho antes de lo que Consuelo imaginaba. Cómo Verónica había empezado a hablarle de la casa cuando todavía vivían en el departamento de renta. Cómo poco a poco había ido convenciéndolo de que sus padres estarían mejor en un lugar más pequeño, más manejable, que ya estaban mayores, que ya no necesitaban tanto espacio. Cómo él había escuchado esas palabras tantas veces, que en algún punto habían dejado de sonarle mal y habían empezado a sonarle razonables. Como esa noche, oyendo la voz de su esposa por el muro del cuarto hablando de papeles y fechas y compradores. Algo se había roto adentro de él con un chasquido tan claro que todavía lo sentía. Consuelo escuchó todo sin interrumpirlo una sola vez. Cuando él terminó,
Se quedaron en silencio un momento. Luego ella puso su taza sobre la mesa y habló. Eduardo, hay batallas que se ganan callando. Su voz era tranquila, sin dureza, sin herida visible. Tu papá y yo llevamos meses preparando esto. No empezamos a defendernos cuando Verónica nos lo pidió. Empezamos a defendernos cuando entendimos que iba a pedírnoslo. Eduardo la miró. ¿Cuánto tiempo llevan sabiendo? Desde septiembre. Consuelo envolvió la taza con ambas manos. El licenciado Fuentes tiene el expediente completo. Los papeles de la casa están protegidos. ¿Y tu papá? Marcó el número de Aurelio. El viejo contestó al segundo tono, con la voz de quien no estaba durmiendo. Eduardo está aquí, dijo Consuelo simplemente. Ya sé, respondió él. Lo escuché salir. Los tres hablaron durante casi una hora, con el teléfono de Consuelo en medio de la mesa entre las dos tazas. Fue don Aurelio quien explicó lo de la grabación. El teléfono viejo que llevaba en el bolsillo del pantalón durante cada conversación con Verónica desde hacía 2 meses. La tarde en que ella habló del comprador frente a don Refugio. La noche en que dijo que Consuelo no tenía nada que ver con la casa. La mañana en que llamó a Eduardo para decirle que la vaca era un estorbo. Todo grabado. Todo con fecha y hora. Todo está aquí, Eduardo, dijo el viejo al teléfono. Cada palabra. Eduardo cerró los ojos un momento. ¿Y la fiesta del sábado?, preguntó. Verónica lleva días organizándola. Dijo que quería reunir a toda la familia para anunciar lo de la remodelación. Lo sabemos, dijo Consuelo. ¿Van a ir? Hubo una pausa breve. Y en esa pausa, Eduardo escuchó algo que no esperaba. Su madre se estaba riendo. Bajito, con esa risa suya de cuando algo le parecía profundamente, perfectamente irónico. «Vamos a ir, hijo», dijo ella, «los dos. Y vamos a llevar a Paloma». Eduardo no entendió del todo en ese momento. Pero cuando colgaron y manejó de regreso a casa en la madrugada vacía, con el aire frío entrando por la ventana entreabierta, sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba del lado correcto de algo. El sábado llegó puntual, como llegan las cosas que uno ha estado esperando con demasiada intensidad. La casa olía a guisos y a flores recién cortadas. Los parientes llenaban el patio con ese ruido festivo de las reuniones familiares mexicanas, donde nadie sabe bien por qué está celebrando, pero todos participan con entusiasmo. Verónica circulaba entre los grupos con su sonrisa más trabajada, la blusa nueva, los aretes de ocasión. Y entonces alguien tocó la puerta de la calle. La puerta de la calle se abrió despacio. Verónica estaba a la mitad de una frase, con la copa levantada y la sonrisa en su lugar, cuando el ruido de las conversaciones del patio fue bajando de volumen de manera extraña, como cuando una ola se retira antes de romperse. Primero los que estaban cerca de la entrada, luego los del centro, luego todos. Consuelo entró con paso tranquilo. Llevaba el vestido azul marino que usaba para las ocasiones importantes, el cabello recogido y en la mano derecha una carpeta de cartón café que cargaba con la naturalidad de quien trae algo que le pertenece desde hace mucho tiempo. Detrás de ella, Eduardo abrió el portón lateral del jardín y Paloma entró al patio. La vaca caminó sobre los adoquines con esa solemnidad involuntaria de los animales grandes que no saben que están causando un efecto, solo saben a dónde van. Fue directo hacia Consuelo. Apoyó el hocico contra su hombro con un sonido suave, casi un suspiro, y se quedó ahí quieta como si el patio lleno de gente, las flores, la comida y la música detenida no existieran. Nadie habló durante 3 segundos. Fueron los 3 segundos más largos que aquella familia recordaría por el resto de sus vidas. Consuelo. Empezó alguien desde el fondo, pero fue don Aurelio quien habló primero, levantándose de la silla del corredor donde había estado sentado toda la tarde, sin que nadie le prestara demasiada atención. Porque los viejos callados en las reuniones familiares mexicanas son parte del paisaje hasta que de repente no lo son. Se puso de pie con esa lentitud suya, que no era debilidad sino peso, el peso de un hombre que ha cargado algo mucho tiempo, y por fin lo va a soltar. «Familia», dijo, con voz clara y pareja, «les pido un momento».
Hay cosas que ustedes merecen saber. Abrió la carpeta. Habló durante 10 minutos, sin elevar la voz, sin gestos dramáticos, con la misma precisión metódica con que había llenado cada página de ese cuaderno café durante semanas. Habló de los papeles de la casa y de los 2 nombres que aparecían en ellos desde hacía 32 años. Habló de la noche en que Verónica dijo que Consuelo no tenía nada que ver. Habló del comprador que ya esperaba respuesta esa misma semana, de las grabaciones, del licenciado Fuentes que en ese momento estaba de pie junto a la pared del fondo, con un portafolio negro en la mano. Don Refugio se levantó de su silla cuando don Aurelio mencionó su nombre. Yo estuve presente, dijo simplemente. Escuché todo lo que se describió. Puedo firmarlo cuando sea necesario. El patio estaba en silencio absoluto. Verónica no se había movido desde que Consuelo entró. Seguía de pie junto a la mesa principal, con la copa todavía en la mano y la sonrisa que ya no era sonrisa, sino la memoria muscular de una sonrisa. El gesto vacío que queda cuando lo que lo sostenía por dentro se ha ido. Eso es mentira, dijo. Y su voz sonó extraña incluso para ella, demasiado aguda, demasiado rápida. Están mintiendo. Ustedes 2 se pusieron de acuerdo para don Aurelio sacó el teléfono viejo. Presionó play. La voz de Verónica llenó el patio con una claridad que no admitía interpretación. Oh, ya tenemos un comprador interesado. El rancho y los animales son un estorbo para lo que queremos hacer. Doña Consuelo ya no vive aquí. Ella no tiene nada que ver. Necesito esos papeles firmados antes del jueves. Alguien en el fondo del patio soltó un sonido breve, entre el asombro y el disgusto. Una tía mayor se persignó despacio. Un primo cruzó los brazos y miró al suelo. Eduardo se acercó a su madre. Le puso la mano en el hombro, igual que don Aurelio había hecho con él esa noche en la mesa del comedor. Esta es la casa de mis padres, dijo, mirando a su esposa con una claridad en los ojos que Verónica no le había visto en años. Y así va a quedarse. Verónica los miró a todos. A don Aurelio con su carpeta, al licenciado Fuentes con su portafolio, a don Refugio de pie junto a su silla, a Eduardo al lado de su madre, a Consuelo con Paloma quieta a su lado como si siempre hubiera debido estar ahí. Dejó la copa sobre la mesa con un clic seco y salió del patio sin decir una palabra más. Sus tacones repicaron sobre los adoquines, cada vez más lejos, hasta que el sonido desapareció al doblar la esquina. Paloma giró la cabeza hacia la puerta por donde se había ido. La miró irse, sin moverse, sin hacer ruido, solo mirando, con esos ojos oscuros y quietos de quien lleva meses sabiendo exactamente cómo iba a terminar esto. Las 4:30 de la mañana olían a pasto húmedo y a café negro. Exactamente igual que siempre. Consuelo se amarró el delantal de cuadritos azules frente al espejo del baño, el mismo que había remendado tantas veces, el mismo que había doblado en una bolsa de lona 3 semanas atrás, pensando que quizás tardaría mucho en volvérselo a poner. Lo alisó con las palmas de las manos sobre el estómago. Una vez, 2 veces, con ese gesto suyo de cuando algo por fin vuelve a estar en su lugar. Salió al corral sin encender las luces. Sus pies encontraron el camino solos, como siempre lo habían hecho. Cada piedra conocida, cada raíz, cada desnivel entre la cocina y el portillo de madera. Y antes de que llegara a la mitad del camino, desde adentro del corral llegó un sonido. Paloma la había escuchado. No el mugido corto y cauteloso de los últimos días, no el silencio pesado de una vaca que ha dejado de comer, sino ese sonido particular, bajo y sostenido, que Paloma reservaba únicamente para ella. Ese saludo de 14 años que no necesitaba traducción. Consuelo abrió el portillo. Paloma ya estaba moviéndose hacia ella, con ese trote torpe y anciano de las vacas viejas que no corren, pero tampoco caminan cuando hay prisa en el corazón. Le metió el hocico contra el pecho con tanta fuerza que Consuelo tuvo que dar un paso atrás para no perder el equilibrio. Y se rió. Se rió de verdad, con el pecho completo.
en la oscuridad del corral antes del amanecer, mientras le rascaba el cuello a una vaca de 14 años, que temblaba levemente de felicidad animal. Ya le murmuró. Aquí estoy, vieja. Ya llegué. Aurelio apareció con 2 tazas cuando el balde tenía ya la mitad. No dijo nada. Se sentó en el banco de madera junto a la pared, le extendió la taza y se acomodó para ver amanecer sobre los tejados como lo había hecho 1000 mañanas antes de esta. El silencio entre ellos era del tipo que ya no necesita llenarse con nada, porque por sí solo ya lo contiene todo. Esta casa huele a leche y a sacrificio, vieja, dijo él después de un rato, mirando los primeros colores del cielo. Siempre lo hará. Consuelo no respondió. Siguió ordeñando con el ritmo de siempre, las manos encontrando su lugar conocido. La leche cayendo en chorros espesos que llenaban el corral de ese olor denso y cálido, que era, para ella, el olor de la vida misma y de las cosas recuperadas. Cuando el sol llevaba ya un rato sobre los tejados, apareció Eduardo en la puerta del corral. Traía los ojos cargados de noches cortas y de algo que no era exactamente vergüenza, sino algo más complicado, más honesto. La cara de un hombre que ha tardado más de lo que debería en llegar a un lugar que siempre estuvo ahí. «Buenos días», dijo, desde el umbral. «Buenos días, hijo», respondió Consuelo, sin dejar de ordeñar. Eduardo miró a su padre. Don Aurelio levantó la vista hacia él y luego señaló con la cabeza el banco de madera a su lado. Eduardo cruzó el corral, se sentó junto a su padre y los 3 se quedaron en silencio mientras el sol terminaba de subir. «Me equivoqué», papá, dijo Eduardo en voz baja, después de un rato. «En muchas cosas. Y lo siento». Don Aurelio puso la mano en el hombro de su hijo. La misma mano, el mismo gesto, sin más palabras porque no hacían falta. Fue entonces cuando Consuelo levantó el balde y los 3 lo vieron al mismo tiempo. Estaba lleno hasta el borde, más de lo que Paloma había dado en años, como si la vaca hubiera estado guardando cada gota durante todas esas mañanas sin su dueña, reservándolas en algún lugar secreto y paciente que solo las vacas viejas conocen, esperando exactamente este momento para entregarlas. Consuelo miró el balde, miró a Paloma. La vaca tenía los ojos entrecerrados con esa expresión de satisfacción profunda y sin pretensiones que es quizás la cosa más honesta que existe en el mundo. «Gracias, vieja», le dijo. Y Paloma movió la cola 3 veces. Esa mañana, mientras el sol de Guadalajara iluminaba el corral y la leche fresca llenaba los botes de siempre, Consuelo supo que algunas cosas en esta vida no tienen precio. El olor de la leche por las mañanas, la mano de un viejo que te conoce desde siempre, y la mirada de una vaca que nunca, ni un solo día, dejó de esperarte. Consuelo no ganó porque gritó más fuerte. No ganó porque contrató al mejor abogado de la ciudad. No ganó porque tuvo suerte, ni porque alguien llegó a salvarla en el último momento. Ganó porque durante 32 años había construido algo que ningún papel fraudulento puede destruir, que ninguna ambición puede comprar, y que ninguna puerta cerrada en la cara puede borrar. Había construido una vida honesta, y las vidas honestas, cuando son sacudidas, no se rompen, se doblan, aguantan, y cuando llega el momento correcto, se enderezan con una fuerza que deja sin palabras a quienes creyeron que ya las habían vencido. Hay una lección en esta historia que va más allá de nueras y suegras, más allá de casas y papeles notariales. Es la lección de la paciencia estratégica, la diferencia entre aguantar por miedo y aguantar por inteligencia. Consuelo y Aurelio no se quedaron callados porque no podían defenderse. Se quedaron callados porque entendieron algo que muy pocas personas entienden a tiempo: que el momento de actuar no siempre es el momento en que uno tiene más ganas de gritar. Esperaron, prepararon, documentaron. Y cuando llegó el momento correcto, no necesitaron gritar. La verdad habló sola. Hay también una lección más silenciosa, que viene de Paloma, y que quizás es la más importante de todas. Los animales no mienten, no calculan, no fingen. Una vaca vieja que se niega a dar leche a manos que no reconoce como buenas, nos recuerda que la lealtad verdadera tiene memoria,
que el cuerpo sabe a quién pertenece, y que algunas formas de amor son tan profundas que ni el tiempo ni la distancia logran borrarlas. Si hay alguien en tu vida que ha dado todo sin pedir nada, que ha construido en silencio lo que otros disfrutan sin agradecer, díselo hoy. No esperes a que llegue el momento en que ya no puedas decírselo, porque las personas como Consuelo merecen escuchar, mientras todavía están aquí, que su sacrificio no pasó desapercibido, que su leche no se perdió, que su casa sigue en pie.